4 técnicas para explotar nuestra creatividad. Hay una pregunta introspectiva que era si os sentís creativos. Yo durante gran parte de mi vida no me sentía creativo. Y no me sentía creativo muchas veces por comparación, porque me juntaba y me junto con gente increíblemente creativa. Mis mejores amigos son muy creativos y siempre quizás sentía un poco rígido desde el punto de vista creativo, ¿no? En todo caso, el tiempo me ha ido desarrollando la creatividad hasta un punto ya de considerarme mucho más creativo, incluso una persona muy creativa, ¿no? En todo caso, si estáis aquí haciendo este curso, entiendo que estáis desarrollando un negocio, un proyecto, una startup. Ya simplemente ese hecho de creación es un acto increíblemente creativo. Así que felicidades. Considero que soy una persona altamente creativa. En todo caso, si sois creativos, como lo entiendo que sois, ya doy por hecho que muchos de vosotros conoceréis quizás herramientas creativas, porque mi experiencia me ha demostrado que la creatividad no tiene por qué nacerse, sino que puede ser algo que se desarrolle a quien de verdad tenga esa incertidumbre o esa ambición de mejorarla, ¿vale? Total, hemos estado diciendo cómo podemos desarrollar nuestra creatividad para extrapolarlo al terreno de la inteligencia artificial. Cometemos un gran error si no desarrollamos nuestra creatividad. Cometemos el error de hacer cosas genéricas. Ya muchos de nosotros nos habremos dado cuenta cuando estamos en LinkedIn, en las redes sociales, esos posts genéricos que comparten decenas de usuarios de empresas y demás que hacen la vía sencilla, que es delegar el pensar, ¿vale? Y te encuentras con resultados mediocres y previsibles. Por lo tanto, ¿qué 4 técnicas rápidamente podemos echar un vistazo para desarrollar nuestra creatividad antes de empezar ya con el tema del prompting, ¿no? 1, súper básico. El camino del artista, ¿vale? Es un libro. Julia Cameron creo que se llamaba la artista, si no recuerdo mal. No es que sea un súper libro, ¿vale? Pero es un libro que a mí particularmente me ha ayudado mucho y que suele ser uno de los must de leerse a la hora de desarrollar la creatividad. Ahora pasaremos a desarrollar cada uno de los puntos, ¿vale? Entonces no me quiero tampoco adelantar demasiado, ¿vale? Pero es un libro que no hace falta leerse entero, pero con 4 o 5 puntos clave puedes ayudar a mejorar tu creatividad de manera brutal, ¿vale? Ahora lo veremos. Luego tenemos una técnica de marketing famosísima que se llama Scamper, ¿vale? Entraremos también en detalle. En tercer lugar, posición, la herramienta del brainstorming, pero aquí le quiero dar un giro de tuerca que es el brainstorming mal. Entraremos también en detalle. Y en último lugar, hablamos de otro libro que también me marcó mucho a la hora de desarrollar mi creatividad, que no es otro que el de momentos mágicos y cómo crearlos. Las técnicas recomendadas por Julia Cameron, porque es americana, es de Estados Unidos. Es un libro, como os digo, no te va a romper los estándares, pero incluye una serie de técnicas que puede llegar a sorprenderte lo creativo que puede llegar a ser gracias a estas técnicas. El libro, como veis, es precioso, normalmente ocupa un lugar central en las librerías. No hace falta comprarlo. ¿Por qué? Porque básicamente se pueden resumir las técnicas en muy pocas. En todo caso, el libro lo que te permite también es mantener esas técnicas, esas tareas, hacer un seguimiento de ellas, lo cual te puede ayudar bastante a que las cumplas. Entonces, a quien de verdad tenga interés en desarrollar su creatividad, es altamente recomendable. Y porque podéis llegar a hacer seguimiento de esas tareas de manera más seria. ¿Cuáles son esas tareas? ¿Cuáles son esas técnicas que Julia comenta? La tenemos aquí a continuación. La primera de ellas se refiere a páginas matutinas, que no es otra cosa que un diario personal. Un diario personal, por resumirlo de alguna manera. Una página matutina se refiere a que diariamente se escriba algo. Y no tiene por qué ser algo, no tiene por qué ser un diario, no tiene por qué ser una novela, no, simplemente tiene que ser de siéntate, reflexiona, como un ejercicio, podríamos decir, de yoga, y escribe algo, ¿vale?
puede ser cualquier cosa, puede ser un poema, puede ser una receta, puede ser lo que estás viendo en ese momento. La clave está en arrancar, porque empiezas con una única frase. Yo te recomiendo, oye, si no sabes qué escribir, no pasa nada. Una frase a la mañana, lo único que te pido. Una única frase de "Oh, me gusta el olor del colacao" por la mañana. Pero es que normalmente las frases se convierten en párrafos y los párrafos en páginas y las páginas y al final en novelas, ¿vale? Es la magia del sentarte sin ningún tipo de objetivo final de qué construir. Y te puedes llegar a sorprender lo que puedes llegar a obtener, como digo. En mi caso, yo lo que terminó derivando las páginas matutinas eran escribir mis sueños y descubrir muchísimo sobre mí, descubrir también muchísimo sobre los sueños, sobre lo que llegaba uno a escribir, ¿no? Y también ya los sueños los terminaba convirtiendo en novelas que terminaba desarrollando. No he llegado a terminar ninguna novela, no por nada, sino por falta de tiempo, pero increíble porque al final a uno le quita la percepción de que no tiene la capacidad para escribir. ¿Vale? Entonces es una técnica completamente recomendable que es pararos a escribir todos los días algo. La segunda técnica, o tarea mejor dicho, es la cita con el artista. Creo que también es altamente, altamente importante, que es básicamente a lo largo de la semana tomarte un tiempo para hacer algo que te guste y que tú consideres creativo. Puede ser tocar un instrumento, puede ser pintar, puede ser ir a dar una vuelta y a visitar un museo, por ejemplo, ¿no? Esta es muy buena también porque te hace pararte a disfrutar un poco más de la vida, sinceramente. Y lo que se termina convirtiendo en una cita con el artista, termina convirtiéndose en varias citas a lo largo de la semana. Y termina convirtiéndose también en que te veas la vida de otra manera. En que la cita con el artista, yo, por ejemplo, solía ir a mercadillos, en mi cita con el artista, mercadillos en Sevilla, donde viví anteriormente. Y la cita con el artista, allí descubrí cosas increíbles, desde discos de mi grupo favorito para escuchar en el coche, antiguos de los 90, hasta, no sé, hasta figuras de porcelana que no entiendes cómo alguien puede comprar eso, ¿no? Pero bueno, como digo, empiezas por esas citas, te terminas yendo de repente a un martes por la mañana a un museo, a un sitio acerca de casa que nunca habéis visitado y que siempre querías en mente ir, y termina convirtiéndose en, ahora cada vez que vaya a hacer la compra voy a comprar un alimento que nunca haya comido. Y de repente te ves no solamente teniendo un trucito con artista, sino también comiendo erizo de mar. O ahora cada vez que vaya a cocinar, voy a cocinar algo que nunca haya cocinado, una vez a la semana. Cuando vaya a tener una cita con mi pareja, voy a irme a un sitio nuevo. Te vas convirtiendo rápidamente en una persona creativa en diferentes ambientes. Lo que haces al final es expandir tu zona de confort, ¿vale? Habla en tercer lugar del enemigo interno. El enemigo interno que es básicamente los diferentes contraargumentos que nos hacemos para no ser creativos, como por ejemplo, no tenemos tiempo, no tenemos dinero, no es serio, no estoy siendo productivo. Te habla de cómo combatir ese tipo de ese tipo de enemigos internos, aunque básicamente siguiendo el punto 1 y 2 lo estás consiguiendo ya. Y el cuarto punto es la creatividad necesita acción, que es básicamente lo que estoy comentando, ¿vale? Que es aplica estas técnicas para desarrollar esta creatividad. Ahora vamos a pasar a la técnica del Scamper en la siguiente diapositiva. La técnica Scamper no es nada más ni nada menos que una regla memotécnica que es utilizado en ambientes de marketing empresarial. Y es tan simple como que cada una de las letras representa un elemento en el que podemos hacer cambios en nuestro producto o servicio. O a cualquier objeto que tengamos en mente que podamos hacer cambios sin haber reflexionado, ¿vale? Así, por ejemplo, la S es sustituir, la C combinar, la A adaptar, la M modificar, la P en inglés put to another use, darle otro uso, la E eliminar, la R revertir. Así, por ejemplo, la S de sustituir reemplaza una parte, un material o un proceso con algo diferente.
Podemos buscar un ejemplo de un rotulador, ¿no? La S sustituir, pues reemplazar un capuchón de este por la cabeza de Puller-Gear, ¿vale? Entonces ya tienes ahí de repente una sustitución divertida, ¿no? Combinar, unir elementos, ideas o funciones. También podría entrar ahí, ¿no? En la sustituir, cambiar el capuchón, en la combinación, combinarlo con Pixar, ¿vale? Y le das esa connotación. Adaptar. Modificar algo a un mejor uso, a nuevo propósito, contexto o contexto. Por ejemplo, se hizo, recuerdo, creo que era un capítulo de Seinfeld donde alguien regalaba a Seinfeld un bolígrafo con la capacidad de escribir hacia arriba para los astronautas, ¿no? Por eso sería una adaptación, una modificación de un objeto cotidiano. Modificar, que se habla de hacer más grande, hacer más pequeño, reducir, cambiar la forma, los atributos. Poner en otro uso, put to another place. Más que cambiar el objeto en sí mismo, darle otro uso o contexto. ¿Vale? Es el caso, por ejemplo, creo que pasó con los POSIT. El POSIT es un descubrimiento del POSIT, es una serendipia, porque estaban buscando una serendipia que es un descubrimiento accidental. Los creadores estaban buscando un potente adhesivo, ¿vale? Y cuando veían que no funcionaba, pues simplemente le dieron un nuevo uso a ese adhesivo. Y es como crearon el POSIT. Que es eliminar algunas partes. Y la R, revertir, que es darle la vuelta, cambiar las propiedades. Esto es una regla mnemotécnica súper sencilla que te puede permitir, como digo, generar nuevas ideas en base a tus negocios, tus proyectos, tus servicios. Y cuando estés un poco atrapado, ¿vale? Antes de ir a la inteligencia artificial, aplicar un scamper. Aunque también lo podéis utilizar con la propia inteligencia artificial. Pero qué mejor que haceros pensar a vosotros a través de la independencia de esa inteligencia artificial, como os comento, ¿no? Recordad, muy sencillo de utilizar, Scamper, y lo podéis utilizar, una regla que podéis utilizar mentalmente en cualquier contexto, ¿vale? A la hora de ser creativos si trabajáis en departamentos de marketing, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a la técnica del brainstorming mal. Este título, cuando estás en blanco, ataca al blanco. Resume un poco el concepto del brainstorming mal. Como vemos aquí arriba. Brainstorming mal, la tercera técnica. Al final, el brainstorming, todo el mundo sabe lo que es, o deberías, o en principio, puedes saber lo que es una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas, ¿vale? Donde no existen las malas ideas. Un brainstorming mal es una técnica buenísima para cuando estamos bloqueados. Está simplemente en decir chorradas, decir cosas con las que no intentes resolver realmente el problema. Pero de verdad puedes sacarte ideas con las que estaba completamente ajeno, que pudieran ser efectivas. Aquí tengo un ejemplo de lo que podría ser un brainstorming mal, que es pues a MrBeast contando de 1 a 100.000, ¿vale? Es una idea lamentable, pero llama la atención porque es uno de sus primeros vídeos, ¿vale? Y en él, pues básicamente no se le ocurre otra cosa que grabarse grabando del 1 hasta 100.000. Y aquí podéis ver cómo avanza el tiempo, los minutos, 7 horas. Tarda nada más y nada menos que 23 horas 48 minutos en cumplir esta hazaña. ¿Por qué? Porque estoy aburrido. Pues esto es un ejemplo de algo que podría salir de un brainstorming mal. De decir, oye, no sé de qué hacer mi vídeo, venga, vamos a decir chorradas y de repente que te salga esta, ¿vale? Y no tiene por qué ser que quieras cumplir y que te salga algo directamente. Es simplemente para despejar tu cabeza de ideas con las que en el que se ha quedado atascada. No tiene mucha más recorrido, pero funciona muy bien. Aquí lo tienes, pídete a ti mismo a la idea 10 ideas terribles para tu marca, ¿vale? Y te quita mucho el miedo a equivocarte, como veis aquí. MrBeast, pues una auténtica locura, ¿vale? Porque quien no lo sepa, creo que tiene aquí más de 500 millones de suscriptores. Y esto fueron uno de los vídeos que antes se viralizó en su canal. Ahora pues tienes afiliaciones y colaboraciones con los principales youtubers de todo el mundo. Y tuvo una de las grandes ideas, como que parece que aplica la técnica Scamper, que era la de simplemente adaptar su contenido a diferentes idiomas. Entonces, él duplica, triplica o cuadriplica todo su contenido con una doblación fácil en otros idiomas, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, ya sabéis, cuando estás en blanco, ataca el blanco. La cuarta y última técnica
está derivada de este libro, de Momentos Mágicos, cómo crear experiencias que nos cambian la vida. La ruptura de patrones. Es decir, cuando algo sorprende, porque está fuera de lo normal, puede perdurar en tu mente de manera inconcebible. Este es el caso, por ejemplo, él pone un ejemplo muy simple de si tú, por ejemplo, llegas de repente a casa de tu amigo y le encuentras a su perro haciendo malabares con una pelota, vas a recordar durante el resto de tu vida qué día fue, cómo ibas vestido, quién estaba contigo en esa habitación, por esa ruptura de patrones, ¿no? Chip Heath y Dan Heath, perdonadme los más aventureros en inglés, ¿vale? Básicamente recolectan esta información de Ramón Campayo, sin llegar a conocerlo, ¿no? Pero de cómo funciona la memoria para establecer cómo podemos crear momentos mágicos a la hora de tratar con nuestros clientes, a la hora de tratar con la gente con la que la relacionamos y que se acuerden de nosotros, que se acuerden de nuestros servicios y nuestros productos. Y es a través de la ruptura de patrones, ver lo habitual. Ellos ponen algunos ejemplos, por ejemplo, hablan de la empresa, creo que era Tom Dillinger, John Gilling, no me acuerdo exactamente cómo se llama, Dillinger, la empresa de tractores, que habla de que tenían muchos problemas para retener a los empleados, no duraban, entonces lo cambiaron todo con un Welcome Pack Day, donde cuando llegaban pues se les regalaba una cena con el CEO ejecutivo de la empresa, que era una empresa de cientos de empleados, si no miles, ¿vale? Y además se les regalaba un tractor de juguete. Siempre este hecho tan anecdótico, al parecer aumentó de una manera increíble la retención de los empleados. Ahí tiene otro ejemplo buenísimo que era un hotel en California que implementó un cambio súper absurdo, pero que funcionó muy bien, que era la hora del polo. Y eso quiere decir que a las 6 de la tarde, todos los días, había un teléfono rojo en mitad de la piscina y cualquiera podía llamar y pedir un polo. Y le traían un polo flat o un polo de congelado, ¿vale? Pero la gente volvía a sus destinos, a sus casas habituales y demás, con la anécdota de que era lo mejor del viaje. Oye, pues no te vas a creer, pero en el hotel teníamos la hora del polo. Pues de esta manera es como se crean momentos mágicos. Ejemplo que yo tuve en Mundo for Africa, en mi startup en Lagos, ¿no? Donde en una de las limpiezas que hicimos contratamos una banda de música, ¿vale? Que participaron y que, bueno, pues mejoraron todo el ambiente. No solamente mejoraron todo el ambiente, sino que tuvimos ahí un buen boost en seguidores, en tracción y demás, porque claro, todo el mundo pues se unió a la marcha, ¿no? La verdad que es un ejemplo para mí personal de lo que fue un buen momento mágico o golden ticket. Así que espero que penséis muy bien en el vuestro. Con esto terminamos las 4 técnicas. Espero que la hayáis aprovechado bien la sesión. Así que un saludo y gracias por estar aquí.